Buenas noches y bienvenidos a Aragoneses. La semana pasada estuvimos entrevistando a un general que es un auténtico apasionado de la montaña y hoy repetimos con otra apasionada de la montaña que está muy vinculada a su profesión, en este caso en el ámbito médico, y que además acaba de regresar de la Antártida. María Antonia Nerín, investigadora, profesora de la universidad, aficionada a la montaña, ¿no? No me equivoco si digo esto. Sí, pues montañera y montañesa, realmente las dos cosas. Soy de la montaña, del Valle de Benasque, de Chía, y muy aficionada a la montaña, claro que sí. Aunque nació en una isla, ¿no? ¿Nació en Palma de Mallorca? ¿O? Sí, nací en Palma de Mallorca porque mi madre es mallorquina, o sea que mi 50% es isleño, que también le da un toque un poco, sí, le da un contrapeso al carácter montañés. Y nací en Mallorca porque mis padres estaban en Guinea Ecuatorial los primeros años de mi vida, hasta los 5 años vivimos allí y bueno, pues las condiciones, digamos, sanitarias no eran las mejores para dar a luz allí y mi madre se fue a Mallorca, que era donde estaban sus padres. En cualquier caso, ya hace muchos años que por su profesión está vinculada a Zaragoza, aunque no deja de viajar. ¿Cómo nació esa pasión por la medicina? Bueno, pues la cuestión es un poco, pues bueno, el que me gustaba realmente. Mientras estudié en Barcelona, en las Teresianas, pues siempre tienes tendencia, pues a lo mejor a ciencias, a letras, a una cosa o a la otra, pero realmente a mí lo de la medicina me gustaba y el dedicarme pues a atender a los pacientes y a curar enfermos, pues la verdad era algo que me llamaba, no había ningún tipo de antecedente previo en mi familia. Y bueno, pues decidí estudiar la carrera de medicina, la estudié en Barcelona. Y eso pues unido a la afición que tenía a la montaña, porque pues bueno, claro, pues subíamos todos los fines de semana, los veranos, los inviernos, subíamos a Chía, pues esquiar y hacer montaña era lo propio en aquella época, muy bueno, nada que ver con los materiales que tenemos ahora, ¿no? De una forma como de mucha afición y poca profesionalización en ese sentido, porque todavía no existían ni siquiera las profesiones de la montaña, pero sí que es verdad que pues todos los veranos los dedicábamos a eso, pues a subir con las vacas, a este pico, al otro, en invierno a esquiar. Y bueno, pues ahí se fue juntando un todo y realmente pues una vez terminé la carrera a mí me apetecía estar en la montaña, nos fuimos a vivir a Chía, yo he tenido los hijos, los he tenido allí y entonces como en el año 93 ya conocí a José Ramón Morandeira en la escuela de montaña de Benasque, pues ahí fue cuando dije, oye, pues aquí se puede aunar un todo. Ya sí que es cierto que participaba con la Guardia Civil de Benasque en algunos rescates en los que ellos consideraban que podía ser útil el que hubiera un médico antes de que hubiera máster ni se hubiera organizado la medicalización ni nada. Y realmente pues conocer a José Ramón fue un poco el catalizador, ¿no? o la espita que detonó ahí un poco bueno, pues vamos a dedicarnos a esto porque realmente aúna todas las aficiones que tengo. Y precisamente se conocieron en ese máster, o bueno, esa relación acabó en ese máster que ahora dirige, ese máster de montaña de la Universidad de Zaragoza. ¿En qué consiste este máster? Pues a ver, el tema del máster surgió en el año 96, después de 20 años que el doctor Morandeira estuviera con otras muchas personas pues trabajando y empujando para que saliera adelante. Y lo cierto es que, como él decía, lo más difícil que había hecho en esta vida era poner de acuerdo a 5 instituciones públicas, la Guardia Civil, la Federación Española de Montaña, la Aragonesa, la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, para que aunaran sus esfuerzos para llevar a cabo lo que era la formación de los médicos y los enfermeros que luego tenían que acompañar a los equipos de rescate para medicalizar esos operativos de rescate. Empezamos en el año 96, yo soy de la primera promoción. Una vez finalizada esa primera promoción ya pues seguí colaborando con el doctor Morandeira en lo que era la formación en patología de montaña y después hice la tesis doctoral con él, participación en congresos, las jornadas de la federación. Bueno, ya fue un increchendo, ¿no?, de actividades y de proyectos hasta que pues bueno, realmente en 2006 surgió la oportunidad de venirme a Zaragoza. Y entonces pues no me lo pensé 2 veces y ya desde entonces pues ya ha sido pues a todas horas del día, todos los días del año dedicados en cuerpo y alma al tema del máster. Bueno, el máster, la idea que tiene un poco es acabar de redondear el proyecto que tenía José Ramón. Primero trabajó mucho por el tema de la profesionalización del rescate en montaña, que inicialmente fue uno de los pioneros. Claro, principalmente lo que iban al rescate eran los voluntarios y otros compañeros, más los montañeses de la zona en la que se había producido el accidente, y él entendió que eso había que profesionalizarlo, que realmente si no se llegaba tarde y mal y ya cuando te ibas a buscar lo que encontrabas era un cadáver, ¿no? Y se profesionalizó el rescate en montaña con la Guardia Civil porque se entendía que tenía que ser pues un servicio público y que tenía que ser policía judicial porque hace falta un atestado, y se copió el modelo francés pues de la gendarmería francesa. Pero tenía muy claro que es que además tenía que haber un sanitario que estuviera dando apoyo, porque como decía Urs Wieget, que fue muchos años presidente de la Comisión Médica en la CSICAR,
la analgesia en el lugar del accidente es un derecho humano, ¿no? Realmente, y el traslado de un accidentado por, bueno, pues por estos medios de nieves, paredes, barrancos y cuevas, pues la verdad es que si no hay una buena analgesia y una buena sedación, la verdad es que es un calvario. Y él lo tenía muy claro, le costó mucho, pero consiguió arrancar este máster, que ahora llevamos 18 años con él, y lo que consiste es en 3 pilares fundamentales: saber hacer medicina de urgencia en medio difícil, aislado y hostil, que no tiene nada que ver con un box, ni con un helicóptero, ni con una ambulancia; saber llegar hasta el accidentado, por difícil que sea, ya sea una cueva, un barranco, una pared, una ladera de nieve; y saber colaborar con los equipos de rescate. Y esos son los 3 pilares fundamentales del máster, que, bueno, pues que desgraciadamente parece ser que la Universidad de Zaragoza pues no está por la labor de continuarlo. Y bueno, pues ahora mismo estamos devolviendo el dinero de las matrículas a los alumnos. ¿Este año no va a haber máster? Bueno, pues estaba previsto que empezáramos pues ayer, el lunes día 4, con 43 alumnos, médicos y enfermeros. Venían alumnos también de Sudamérica, teníamos matrículas de México, de Argentina, de Andorra, también de Colombia. Y la cuestión es que, bueno, han decidido que, como hay una deuda del Gobierno de Aragón de los últimos 2-3 años, que pues parece que nadie se responsabiliza de esa deuda, pues que mientras no se pague esas subvenciones que están pendientes, pues que no quieren seguir adelante con el tema del máster este año. Lo que pasa es que si nos vamos todos, pues no sé cuándo se podrá seguir. Habrá que buscar otras alternativas, otras universidades u otras fórmulas para poder continuar con el máster de medicina de montaña, porque está claro, yo siempre lo digo, en cuántas cosas Aragón es pionero y referente en España y en el mundo en la medicina de montaña. Quiero decir, nosotros tenemos aquí los 3000 y las montañas más altas. Nuestra economía está basada principalmente en el turismo de montaña. Es un añadido de calidad que prestamos, un rescate medicalizado. También tenemos el jamón de Teruel, también tenemos el vino de Cariñena, ¿no? y de Borja, pero bueno, las cosas que tenemos y en las que somos pioneros, yo pienso que hay que potenciarlas. Y es que estamos hablando de 40 o 50.000 euros al año, no estamos hablando de millones de euros, ¿no? Pienso que es una irresponsabilidad realmente el perder algo en lo que tantas personas han trabajado durante tanto tiempo y en la que, bueno, el Gobierno de Aragón está estudiando la posibilidad de comprometer los pagos. Todavía no me han dicho nada, pero la universidad está demasiado cerrada en ese círculo de no dar ninguna alternativa y no buscar una solución para, bueno, empezamos y vemos cómo la arreglamos. Siendo que además es un máster del que hay muy pocos parecidos en todo el mundo. Prueba es que el alumnado venía de todas partes del planeta. Sí, pues esto es un máster, quiero decir, son 90 créditos ECTS, son muchísimas horas presenciales, son 900 horas presenciales. En Leicester hay un diploma, en Grenoble hay otro diploma de medicina de montaña y en Bolzano hay un máster. Entonces, pues bueno, es que estamos a la cabecera del mundo en estas cuestiones y me parecería un poco absurdo, pues en lo que somos referente y en lo que somos pioneros, pues no apoyarlo, no sustentarlo y no hacer todo lo posible y más por sacarlo adelante. Además, como comentaba, Aragón siempre ha sido un referente desde el siglo XI, creo que ha comentado alguna vez, precisamente la medicina de montaña. ¿Cómo eran estos principios? En el siglo XI, ¿qué clase de medicina de urgencia se hacía en la montaña? Bueno, medicina, a ver, la cuestión es que... Pero sí que había una atención urgente a las personas que transitaban la montaña, porque el reino de Aragón no lo vertebraba el Ebro como ahora, digamos, a un lado y al otro del Ebro, era a un lado y al otro del Pirineo. Entonces, pues el Bearn y la Bigorra eran aragoneses, de la Corona de Aragón. Y bueno, pues la gente transitaba por el reino, iban de un lado a otro de los Pirineos y había pues una serie de hospitales en los que tanto peregrinos como caminantes, como comerciantes, como pues guerrilleros o militares, o llámalos como fueran en aquellos tiempos, pues realmente hacían un alto y se recuperaban pues de lesiones del frío que pudieran tener, de hambre, de agotamiento, de cansancio. Y pues este es el Hospital de Parzán, el Hospital de Benasque, el Hospital de Santa Cristina en el Somport, que era uno de los 3 grandes hospitales de la Edad Media. Estaba el Gran San Bernardo en la zona de los Alpes y estaba el Hospital de Jerusalén, y el otro gran hospital que había en la cristiandad era el Hospital de Santa Cristina. Quiero decir que no estamos hablando de que se nos ha ocurrido así de repente, sino que hay una trayectoria pues que avala el que nosotros en Aragón y en este territorio nos hayamos preocupado por el tema de la asistencia a los que están en la montaña y que en realidad, pues bueno, de alguna manera también viven o disfrutan de ella, ¿no? Y entonces ahí está la cuestión, es decir, vivimos el turismo de montaña, o si no vivimos todos, sí que hay una parte importante de los ingresos, una parte muy importante, más del 9% del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma se debe a los ingresos por turismo. Estamos hablando de turismo de montaña y de turismo de nieve. Lo que hay que tener es
digamos, alguna respuesta a esos efectos colaterales no deseados que tiene ese turismo, que son los accidentes de montaña, que se producen aquí en nuestra comunidad autónoma, casi el 50% de todos los accidentes de montaña que se producen en el Estado español. Yo creo que la sensibilidad tendría que ser un poquito más seria cara a este tema y cara a afrontarlo realmente. En sus palabras ha dicho en alguna ocasión también que en el siglo XXI la medicina de montaña en Aragón está por lo menos al nivel de Francia, Suiza y Austria, en gran parte pues, por todo el trabajo que se ha hecho pues, en el máster, el doctor Morandeira. Bueno, ciertamente es un trabajo de muchísima gente. Sí que José Ramón Morandeira lo ha liderado y él siempre decía que era un poco como lo de los cocineros del César, ¿no? César conquistó las Galias, pero lo hizo solo, no llevaba ni siquiera un cocinero. Pues aquí pues, ha apoyado la Federación, ha apoyado Prames, la Guardia Civil. Realmente ha habido muchas instituciones que han estado por la labor y lo cierto es que en momentos difíciles, otros momentos difíciles que ha tenido el máster, también la Universidad de Zaragoza ha salido en defensa del máster. Realmente el trabajo de todos es lo que permite que nos encontremos realmente a un alto nivel y que se considere a la Guardia Civil de Montaña entre los 4 mejores grupos del mundo, junto con Austria, Francia y Suiza, como bien dices, y el hecho de que sean unos grupos medicalizados es lo que le da el toque de distinción, claro. Quiero decir que la labor de rescate la realiza la Guardia Civil, pero el sanitario que los acompaña es el que hace la labor de asistencia médica y de primera atención a esa persona que está accidentada. Precisamente para preparar esos cursos de montaña y ese máster, que también tiene una parte de extrema periferia, se enmarcaba el proyecto de ese viaje que acaba de realizar a la Antártida en el buque oceanográfico Hespérides. ¿En qué consistía esta misión? Bueno, pues la idea que llevábamos era firmar un convenio. El doctor Morandeira, como coordinador de los COEMUM, iba a firmar un convenio con el CSIC, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que son los que, digamos, tienen el tema de llevar a cabo las campañas antárticas en la base Juan Carlos I. En la Antártida España tiene 2 bases, la base militar en Isla Decepción, que es la Gabriel de Castilla, y la base Juan Carlos I en Isla Livingstone. Están las 2 islas en el archipiélago de Shetlands del Sur. Entonces, pues bueno, ahí hay una serie de proyectos de investigación que se llevan a cabo y en el que, pues en el caso de la base Juan Carlos I, el CSIC da el apoyo técnico. Entonces pone lo que son los guías de montaña para la seguridad de montaña, pone la persona responsable de la seguridad de náutica, el mecánico, el cocinero, el médico, el jefe de base, en fin, bueno, toda una serie de una infraestructura básica que hace falta porque ahí tienes que ser autosuficiente para todo, para que dar cobertura a esos proyectos de investigación. Entonces la idea, claro, como decía yo, extrema periferia, tan extrema periferia puede ser la Antártida como una expedición en el Himalaya en el que tienes un campo base a 5 o 5.500 metros, como puede ser una torre petrolífera en el Mar del Norte o los atuneros en Terranova. Entonces todos estos aspectos en los que los alumnos egresados del máster de una u otra manera han estado presentes, pues pensamos que son lugares idóneos para que se realicen pues de algún tipo colaboraciones que dan por un lado experiencia a los alumnos del máster y por otro un servicio pues que realmente es importante que esté Aragón allí, ¿no? Hasta ahora estaba el 061 de montaña, los médicos que se han formado en el máster y que integran el grupo de rescate en montaña por parte del 061, pero por cuestiones de presupuesto, de recortes, pues este año no podían ir y entonces vinieron directamente pues al lugar donde se forman para que de alguna manera podamos garantizar la cobertura en el futuro y poder mandarles en principio médicos, pero la idea que tenemos es enviar médico y enfermero. En ese caso, en esa expedición estaba también previsto que acudiese usted con el doctor Morandeira, lógicamente después de su fallecimiento en noviembre no pudo ser, pero ha acudido con su sobrina, ¿no? Clara Morandeira, que todavía está allí. Sí, Clara todavía está allí, sí, es hija del hermano Antonio de José Ramón. Y bueno, Clara es médico especialista en medicina de familia y bueno, pues terminaba su contrato en el Hospital Clínico Universitario y dadas las circunstancias le dije, oye Clara, digo, yo es que no me puedo quedar los 3 meses, digo, yo me voy la primera parte, digo, y si tú te lo puedes organizar, te interesa y puedes, digo, oye, pues sería fenomenal que vinieras tú. Y oye, porque claro, esto había que decidirlo ya y es que estábamos fuera de tiempo, no era una cuestión de que puedo buscar gente, puedo organizarlo, además el convenio todavía no estaba firmado, era un poco complicado. Y bueno, Clara, pues bueno, es que es muy Morandeira para eso, hay que reconocer que, aparte que es joven, con ganas, con empuje, con arranque y con iniciativa, y no se lo pensó. La verdad es que pues yo me fui, digamos, la primera fase, hemos coincidido los primeros días de enero para un poco hacer el traspaso de funciones, yo ya me volví hace 10 días y ya se queda hasta finales de febrero. Con lo cual, pues bueno, pues allí estábamos pues con el tema de los inventarios, la organización del material, los protocolos que hay que realizar y bueno, pues la verdad es que pues muy bien, están todos muy contentos y ha sido una buena experiencia para las dos.
Ha mencionado el Hospital Clínico en el que usted también trabaja, que es todo un referente, por ejemplo, en el tratamiento de congelaciones para toda España, ¿no? Por supuesto, para toda España, Europa y Sudamérica. Lo cierto es que el doctor Morandeira, pues en los años 70, bueno, el hospital creo que en realidad es del año 75, ya cuando se trasladaron de las clínicas universitarias al Hospital Clínico, pues él empezó su trabajo con el tema de las investigaciones en congelaciones y ha llegado a crear escuela con ese asunto. Estaba pendiente la consolidación de la unidad de medicina de montaña, porque no solo es el tema de las congelaciones, era el tema de las revisiones médicas de los alpinistas que van a sus expediciones, y luego el tema de la asistencia pues, de accidentados o de lesionados que puedan producirse ya no solo en las expediciones, sino en competiciones de montaña o en otras disciplinas. Bueno, pues eso estaba también preparado, se ha quedado como muy en el aire por muchas cuestiones, no solo porque se haya muerto el doctor Morandeira, pero bueno, realmente es una unidad que a medio plazo, ya no digo a largo plazo, a corto y medio plazo podría autofinanciarse simplemente con los convenios que pudiera haber con las tarjetas federativas de los montañeros. No se pretende que eso vaya a costa, ¿no?, de la tarjeta de la Seguridad Social, y de alguna manera pues sería una buena cosa que pudiera llegar a consolidarse, tanto por el tema del tratamiento de los congelados como el tratamiento, como más que nada las medidas preventivas que se hacen previas a una expedición, porque se han visto cosas en estas revisiones médicas que hacíamos o que hemos estado haciendo a expedicionarios y grandes alpinistas antes de una expedición, que en un momento dado han contraindicado o han retrasado el que se pudiera hacer la expedición hasta solucionar el problema médico que se había visto. Antes de entrar en esa fase, en esa experiencia que tiene usted en expediciones, tenemos la fortuna de que los espectadores van a poder ver cómo es mínimamente ese trabajo de campo precisamente en el Himalaya. Vamos a poner un tráiler, luego hablamos de este documental. Estábamos viendo imágenes del propio José Ramón Morandeira en blanco y negro, de Carlos Pauner. ¿Qué proyecto es este que se llama Un hospital entre el cielo y la tierra? Bueno, pues ya hace 3 años el doctor Morandeira y yo pensamos que realmente había que de alguna manera documentar toda esta historia que hemos hablado, ¿no?, que empezaba en el siglo XI, en realidad un poquito antes incluso, ¿no?, con las postas romanas, y que había llegado hasta el siglo XXI, y que había que documentarlo y había que registrarlo, porque siempre decía, dice, es que si los catalanes tuvieran esto, dice, es que desayunábamos, comíamos y cenábamos rescate y medicina de montaña, ¿no? Y la verdad es que somos poco chauvinistas, sí. No somos muy dados a vender lo que es lo nuestro y por lo que realmente nos podemos significar. Y bueno, pues coincidió que había un curso para los investigadores en la Universidad de Zaragoza sobre el documental científico y pues cómo transmitir, ¿no?, realmente a la audiencia general pues ideas muy concretas sobre las investigaciones que se estaban llevando a cabo, y ahí conocí a Javier Calvo, que pues es director y realizador de televisión y de cine, y entonces pues le propuse la idea. Bueno, la cosa es que pues ahí hablando mucho con él, José Ramón y yo, pues le gustó y la verdad es que se embarcó, porque ha sido una embarcada. Justo nos ha coincidido con el tema de la crisis, teníamos pues de alguna manera comprometidas partidas presupuestarias, tanto de empresas privadas como públicas, que al final se han quedado, pues la mayoría, por no decir casi todas, en agua de borrajas. Y bueno, pues sí que pudimos grabar 35 horas en la expedición de 2011 al campo base del Everest, y tenemos bastante material. Nos quedaría grabar una semanita aquí en el Pirineo, pero la idea era transmitir toda esta historia, ¿no?, realmente de cómo Aragón lleva muchos años de tradición en lo que es la asistencia al accidentado y al transeúnte de la montaña y al que vive en la montaña, y que somos pioneros en el tema de la medicina de montaña, en el tema del rescate, y que además somos modelo. Quiero decir, es que se habla del modelo aragonés del rescate en montaña, que es que no es ninguna tontería, y se habla de eso
aquí en Europa y en Nepal, ¿no? Entonces la idea que llevábamos además era, como vamos a firmar un convenio de colaboración que firmamos en el año 2011 con la Fundación Pasan Lamu de Nepal, pues la idea es que los médicos y los enfermeros del máster puedan pasar temporadas en los valles de montaña, medicalizando esos valles, y que además demos un servicio que no es lo principal, a los expedicionarios, pero como los expedicionarios tienen unos seguros que pagan bastante, con esa financiación nos permitiría también poder evacuar una mujer nepalesa que tiene que dar a luz, o un abuelo que se ha caído y se ha roto la cadera, en fin, de alguna manera poder dar cobertura a todos con un paraguas que permitiera dar toda esa asistencia. Entonces eso fue un poco lo que fuimos a hacer. Vamos a trasladar la experiencia de Aragón, que es un país de montañas, a Nepal, que también es un país de montañas, que igual que Aragón, su base principal está en el tema del turismo de montaña. Y nos fuimos, pues nada, nos fuimos con Sergio de Uña, director de fotografía, con Nacho Blanco, un técnico de sonido, y bueno, la verdad es que entre ellos dos, ojo, que se llevaron los 20 kilos cada uno en todo el trekking, y yo digo, habéis hecho otro trekking, no es lo mismo hacerlo con 5 kilos que con 20, y estuvimos grabando a lo largo de todo el trekking por el Valle del Khumbu, que no solo era un trekking, además había que prestar asistencia sanitaria a la población local, y las 3 semanas que estuvimos en el campo base del Everest, donde montamos un hospital. Y un poco lo del hospital entre el cielo y la tierra, José Ramón lo explica luego en los 18 minutos que ya tenemos montados, ¿no? Iba a ser una película de 1:20, pero de momento ha habido dinero para 18 minutos, para un corto, y que queremos presentar pues en breve con el consejero de Industria, en el que explica eso. No es un hospital entre el cielo y la tierra porque no está en un lugar fijo, ¿no? Y está pues por las montañas, en medio de las nubes, y lo que se pretende es dar asistencia al montañero, sí, pero sobre todo al montañés, igual que es lo que queremos hacer aquí. Sí que el montañero y el turista y el deportista de montaña son muy importantes, pero el montañés es una especie que tenemos que proteger, que es que así como están las cosas, me parece a mí que como no hagamos algo por mantenerlos en la montaña, no va a quedar nadie. Y si tenemos la montaña como la tenemos es gracias al montañés que vive allí. Entonces este servicio es para el montañés y para el montañero. Y durante esa expedición estuvieron relatando precisamente el día a día en el campo base, en Heraldo de Aragón, en nuestra casa hermana, y hablaban un poco de las enfermedades que les solían acontecer a los nepalíes. Pues por ejemplo, había muchas relacionadas, creo recordar, con la vista, ¿puede ser? Bueno, a ver, ellos sí que hacen mucho tiempo, ¿no?, que viven en altitud, pero carecen o les llega más tarde o en peores condiciones todo lo que son estos avances tecnológicos, ¿no? Sí que es verdad que pues, el montañés de aquí de Aragón pues hace 4 días que va con gafas de sol, ¿no?, con protección de máxima y para filtrar los rayos ultravioletas. Bueno, pues a ver, hay problemas de vista, pero también tienen mucho problema de tuberculosis, que es una cosa como más de andar por casa, ¿no? Y luego pues problemas de artrosis, porque claro, cargan muchos pesos durante mucho tiempo, todo su sistema de locomoción es andando. Para uno que tiene burro, tiene mula o tiene caballo, ¿no?, pues realmente todos los demás lo llevan todo a cuestas. Y bueno, pues muchas heridas infectadas, los niños muchas otitis. Bueno, pues cada colectivo tiene un poco sus cosas, y sí que es cierto que el hecho de poder instalar, ¿no?, un centro médico en el que pues está el doctor Morandeira, que es cirujano, estaba yo que soy médico y además especialista en medicina del deporte, daba cancha como para poder atender muchas cosas y como para hacer muchas cosas. Es decir, que es que en la expedición Armaslaslu hasta hicimos una intervención quirúrgica de una mujer que le había corneado un jack y tenía una herida así como de palmo y medio por asta de toro, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente siendo que Nepal es relativamente es mucho más pequeño que España, pero quiero decir que es un país con muchos millones de habitantes, lo que es la población sherpa y lo que es el mundo sherpa, nos conocen lo suficiente por este tipo de cuestiones, ¿no?, que siempre ha habido alguna intervención en la que, pues bueno, por supuesto, siempre que ha hecho falta y hemos podido, pues hemos echado una mano. En esa expedición precisamente que se filmó, la de 2011, acabó con cierta polémica a raíz de si Carlos Pauner había necesitado oxígeno o no. Yo, al margen de esa polémica, después de la expedición escribí una carta a José Ramón Morandeira, que tuvo mucho eco, en el que él se preguntaba por qué tanto interés en si se toma o no se toma oxígeno, cuando a lo mejor pues, se tiene que recurrir a otro tipo de sustancias, no cito a nadie en concreto, pero ¿por qué surge todas estas polémicas de si se necesita oxígeno, si no? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque realmente lo que marca la diferencia en gran altitud es precisamente el que se pueda hacer ejercicio físico con el oxígeno que hay disponible, por decirlo de alguna manera. La proporción de oxígeno va a ser siempre la misma, va a ser siempre el 21%. Lo que pasa es que al variar la presión atmosférica por la altura, pues digamos que están como más disipadas esas moléculas de oxígeno que tenemos. Entonces el oxígeno que llega a la sangre es menor. Personas que tienen una especial capacidad para adaptarse a esta situación de hipoxia, que se llama de menos disposición de oxígeno, y de hacer ejercicio
con menos cantidad de oxígeno, porque luego fabrican más glóbulos rojos, porque pues tienen toda una serie de mecanismos de adaptación que les permiten hacer ese ejercicio, digamos los europeos porque tienen ese mecanismo, ¿no?, de aclimatarse, y los sherpas porque por el tema de genético durante 50.000 años en altura pues han podido, ¿no?, realmente adaptarse bien, pues eso es lo que marca la diferencia, el que a lo mejor pues tú puedas subir a 7.000 metros y yo no pueda pasar de 5.000. Entonces siempre hay una lista de los que lo hacen con oxígeno y de los que lo hacen sin oxígeno, porque claro, hacer un 8.000 con oxígeno pues como hacer un 6.000, no es lo mismo. Quiero decir, las condiciones en las que tu cerebro está funcionando, tu músculo está trabajando y tu organismo está haciendo el esfuerzo para nada tienen que ver lo mismo, ¿no? Entonces por eso se suele ser muy escrupuloso en tener claro si se ha tomado oxígeno o no se ha tomado oxígeno. Lo que sí es cierto es que en caso de necesidad, en caso de patología, en caso de un edema de pulmón, de un edema cerebral, el oxígeno forma parte del tratamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, quiero decir, si estamos hablando de perder la vida o de sumar un 8.000 más, pues a lo mejor hay que plantearse que sí que conviene tomar oxígeno, ¿no? Pero que estas cuestiones siempre al final las deciden los compañeros que son los que están con ellos en altitud, porque el médico puede dar instrucciones desde el campo base, pero no es normal, ¿no?, que el médico esté haciendo cima con los alpinistas, igual que tampoco está el médico jugando el partido de la final de la Copa del Rey, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces pues en eso sí que hay, pues bueno, los alpinistas se vigilan mucho uno a otro. Claro, hay otras cuestiones, una botella de oxígeno pesa, abulta, ocupa, ¿no?, y se ve si las han subido o no las han subido. Hay otras medicaciones como puede ser la dexametasona, que es un corticoide, o como puede ser la cetazolamida, que es un diurético, que son medicaciones que se utilizan en el contexto de la patología de montaña, pues que bueno, que de alguna manera pueden favorecer o de forma artificial mejorar el rendimiento. Y claro, eso a lo mejor no se tiene en cuenta porque claro, no hay controles de doping en los campos base ni en los picos, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, bueno, esto ya forma parte de lo que sería la responsabilidad y la ética del deportista, y en la que, bueno, bueno, puedes opinar, pero claro, para eso tiene que haber o un testigo o un algo, porque ya no es tan evidente como el tema del oxígeno, y realmente así como el oxígeno siempre va a ir en beneficio del alpinista, la dexametasona, la cetazolamida, el nifedipino, bueno, todas estas otras medicaciones que son para el tratamiento de la patología de montaña, pues está bien porque las ponemos en el botiquín de cima, pero para por si hay un problema poder bajar al campo base o lo más próximo del campo base, pero no son para tomarlas cuando se sube a cima porque te estás jugando la vida, por supuesto. Se acaba nuestro tiempo, me gustaría cerrar, yo creo que es de justicia hablando de este tema. Un poco, ¿qué escuela ha dejado el recientemente fallecido José Ramón Morandeira en Aragón? Bueno, José Ramón ha dejado una escuela importante, no solo académica o desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista humano, por supuesto. José Ramón era un gran maestro, tiene muchos discípulos que han quedado en lo que ha sido la cirugía, en lo que ha sido el tema de las congelaciones, en el tema que ha sido la medicina de montaña y en el ámbito de lo que sería la escuela de la vida, ¿no? Me gustaría realmente que la Universidad de Zaragoza valorara esto y continuar pues con la escuela de José Ramón, que si no, te digo, buscaremos alternativas, no tiene razón de ser que una persona tan eminente como el doctor Morandeira, tan versátil y tan polifacética, termine su legado cuando él se ha muerto, cuando realmente lo que más le interesaba era que este legado perdurara y que se desarrollara en el tiempo. Sí que es cierto que en los últimos meses tenía muy claro que las instituciones no estaban por la labor, y ya por eso había pensado, en marzo me jubilo, me retiro, me dedico a mis cosas, a mis libros, a escribir, y ya teníamos otro plan de vida organizado. Pero porque, bueno, también pienso que se sentiría pues como un poco cansado, un poco decepcionado incluso, ¿no? Pero bueno, él siempre decía que tenía discípulos bien formados, muy preparados, con mucho empuje, y que él siempre miraba pues con fe inquebrantable en el futuro. Pues eso es lo que un poco nos dice, ¿no? Seguir adelante con fe inquebrantable en el futuro. Bueno, pues estoy segura que con usted ese legado está en muy buenas manos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y compartido todas esas experiencias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Y a ustedes les esperamos aquí la próxima semana con otro aragonés ilustre. Muy buenas noches.